Hola, ¿cómo están mis amigos? Qué lindo volver a encontrarnos en un repaso de la escuela sabática. Estamos entrando en los días más fresquitos, ¿no? Pero con la calidez y la compañía de ustedes se hacen más agradables estas reuniones, ¿no? Por supuesto. Gracias por estar acompañándonos y bienvenidos a este repaso de la lección. Y los invito para que podamos tener una plegaria. Bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por la bendición de tu palabra, porque es una guía para nuestras vidas. Y querido Señor, queremos rogarte que este repaso sea de bendición y rogamos por todos tus hijos alrededor del mundo que te están buscando. En tus manos de amor nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siempre tenemos nuestro espacio de todo miembro involucrado. Y hay diversas maneras de involucrarse. Lo podemos hacer dando estudios bíblicos, lo podemos hacer animando a alguna persona que está desanimada, orando con la persona, llevándole un material misionero. Hemos estado compartiendo varias experiencias. Pero en esta oportunidad queremos hacer referencia a un grupo de hermanos muy especiales y valiosos en la iglesia, los ancianos. Claro, los ancianos de iglesia, de nuestra iglesia adventista, que son los líderes locales que dirigen, ¿no?, administran la iglesia, así que ellos hacen una labor muy importante y queremos recordarlos y homenajearlos en esta fecha especial, en su día, ¿no? Saludarlos. Claro, porque en este sábado recordamos la labor que ellos hacen y le deseamos un feliz día a todos los ancianos de iglesia. Muchas bendiciones para ustedes. Y si te acordás de algún anciano que fue influyente en tu vida, en tu niñez, en tu adolescencia, comentanos. O acordate hoy de mandarle un saludo. Claro. O algún anciano que hoy está en tu iglesia, que bueno es enviarle un saludo para agradecer por la labor que hacen, porque realmente dedican tiempo para estar al frente de la iglesia, para apoyar los diversos ministerios y las diversas actividades que se hacen en la iglesia. Vamos a compartir un mensaje que transmite el pastor presidente de la iglesia a nivel nacional, el pastor Darío Caviglione, y también el pastor ministerial, el que vela por los pastores y ancianos de toda la Argentina, el pastor Adrián Bentancor. Así que vamos a escuchar el saludo que ellos tienen para todos nuestros ancianos. Saludamos de una manera muy especial a cada uno de los ancianos de iglesia, también a los directores o directoras de congregación, como habitualmente le decimos, de grupos organizados, en este sábado tan especial. La iglesia apartó este sábado para recordar y celebrar el ministerio que cada uno de ustedes desarrolla. Desde aquí, desde la iglesia que atiende a toda la Unión Argentina, queremos agradecerles de corazón el compromiso, el ministerio, la tarea de cada uno de ustedes. No estamos viviendo tiempos fáciles. Se complejiza tener los templos abiertos en muchos lugares del país. Sin embargo, la misión, el compromiso, la tarea de cada anciano, de cada director o directora de iglesia, está permitiendo que la iglesia siga viva, que la iglesia esté viva y que muchos puedan conocer la verdad de Jesús por medio de la vida de la iglesia. Queridos ancianos, queridos directores, directoras, gracias por lo que cada uno de ustedes hace. También gracias a sus familias por respaldarlos, por acompañarlos. El Señor los bendiga
los sostenga y los siga guiando en el fiel cumplimiento de este importante ministerio. Me sumo en la gratitud del pastor Adrián a todos los ancianos, directores de grupos, sus familias. Realmente el ministerio que realizan es más que valioso para el Señor y para la Iglesia. Y hoy es un día especial para ustedes. Yo quiero hacer referencia de forma breve a las palabras de un pastor y un anciano llamado Pablo. Y allí en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Qué hermosas palabras la de Pablo, un hombre que se sentía pequeño, que un poquito antes dice: soy el más pequeño de los apóstoles. Sin embargo, el Señor puso su vista en mí y su gracia hizo de mí lo que soy. Posiblemente no conozca a todos los ancianos del país, pero en este momento yo quiero animarlos, queridos hermanos ancianos, a apoyarse en la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios, es por la gracia de Dios que nuestro ministerio al pastorear la iglesia tiene sentido y tiene autoridad. Que esa gracia de Dios haga de ti y haga de cada uno de ustedes un instrumento útil en las manos del Señor, para que su iglesia sea una iglesia viva, a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades que tenemos en este año. Que todos, al pastorear la iglesia de Cristo, la iglesia por la cual Él dio su vida y su sangre, podamos realmente tener en este año una iglesia viva. Un abrazo grande y un feliz día del anciano. Lección número 12 para este sábado, titulada La fe del pacto. Vamos a leer el texto clave que se encuentra en Gálatas 3, versículo 11. Nos dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Qué versículo tan valioso. Aquí se está hablando acerca de la justificación por la fe. Pablo está haciendo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento que ya lo vamos a leer más adelante. Uh-huh. Y qué importante este tema de la justificación por la fe. El título de la lección, como dijiste, es la fe del pacto. La fe del pacto. Sí. ¿Y qué tiene que ver la fe con la justificación? ¿Cómo llegamos nosotros a ser justificados? Hemos estado viendo bastante este asunto a lo largo del trimestre, pero hoy vamos a puntualizar en este tema de la justificación por la fe en el marco del pacto eterno del cual estuvimos hablando en el trimestre. Uh-huh. En la introducción de la escuela sabática se hace referencia a la obra de Homero, la Ilíada, y se dice que Ulises padeció muchísimas cosas y en cierta ocasión los dioses dijeron: sus pruebas fueron expiación suficiente por sus errores, así que ahora vamos a permitirle que pueda regresar a su ciudad natal. Uh-huh. ¿Qué idea esta, no? Sus pruebas fueron expiación. Y la verdad es que esta idea o este concepto, esta cosmovisión, sigue estando latente hoy en día. Uh-huh. Es como querer buscar reparar por nosotros mismos y por nuestros méritos, uh-huh, ¿no? Esa distancia tal vez que nos separa de Dios. Claro. ¿No? Reparar nuestro camino, hacer mérito, como en esa historia que contabas recién, ¿no? Se podría decir que hay dos direcciones en esto, ¿no? Una es, bueno, hago obras buenas, uh-huh, me esfuerzo, ayudo, soy solidario, etcétera, etcétera. Entonces digo: wow, qué bueno que soy. Me gané el cielo. Me gané el cielo, hay alguna frase, ¿no? Sí. Algunos dicen: con esto me gané el cielo. Sí, sí. Y por otro lado está la idea del padecimiento. Sí. Podríamos decir la penitencia cumplida. Claro. O sea, yo fui malo,
Y está el concepto, o sea, fui malo, ahora tengo que pagar mis culpas. ¿Y qué voy a hacer para pagar mis culpas? Tengo que y no sufrir. Sé, tengo que sufrir. Tengo que sufrir, tengo que hacer sacrificios, tengo que, no sé, no puedo vivir más feliz, ¿no? Claro. Y esto lo vemos en algunas frases. Lo he escuchado, no sé, Vivi, creo que también alguna vez, o ustedes han escuchado alguna frase. Y si se acuerdan de algunas frases, coméntenos. Por ejemplo, una vez escuché que alguien dijo, con todo lo que sufrió ese pobre cristiano se ganó el cielo. Sí. Y haciendo referencia a alguien que sí había padecido mucho por enfermedad, por situaciones familiares. Entonces se toma como el padecimiento, como podríamos decir una penitencia que le permite purgar sus culpas. En ambos casos es justificación por las obras, Claro. porque en uno es por lo bueno que yo hice, ¿no? Todo lo bueno que hice me hace justo, pero en el otro caso es por todo lo que yo sufrí, toda la penitencia. Entonces eso me da derecho a reclamar mi justicia. Pero ¿qué nos enseña la Biblia en relación a esto? Y otra pregunta que podríamos hacernos. ¿La salvación es igual en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento? La fe, la salvación por la fe, el concepto de salvación por la fe, ¿es igual en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento o hay diferencias? Porque hay algunos que dicen el Antiguo Testamento corresponde al Antiguo Pacto y era un pacto bajo la ley. Entonces la salvación era por guardar la ley. Ahora, el Nuevo Testamento no, el Nuevo Testamento, en la nueva alianza, somos justificados por la fe. Pero, ¿es esto así? ¿O hay en realidad una correlación, hay una similitud en la salvación en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Bueno, coméntenos, a ver si ustedes tienen alguna opinión. Nos gustaría que puedan aportar, ¿no? Compartan su opinión. Está bueno que podamos hacer juntos esta escuela sabática. Pero podemos ir a ver algunos textos y algunas experiencias en el Antiguo Testamento, porque ya desde un vamos ratificamos o sostenemos que, de acuerdo a la Biblia, la salvación es por la fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Qué evidencias podemos presentar? Habacuc capítulo 2, versículo 4. A este versículo hace referencia Pablo cuando dice que nadie se justifica por sí mismo, sino que el justo por la fe vivirá. Pero vamos a leerlo desde el mismo Habacuc capítulo 2, versículo 4. Allí nos dice: el orgulloso no es recto en su interior, pero el justo vivirá por su fe. Clarísimo. Esto es del Antiguo Testamento, no es del Nuevo Testamento. Es más, Pablo está tomando, para darle base a su doctrina o enseñanza de la justificación por la fe, está tomando argumento o argumentación del Antiguo Testamento. Pero tenemos otra experiencia y sobre este versículo vamos a comentar un poquito más. La fe de Abraham. Vamos a ir al libro de Génesis, así que te invito también a buscar en tu Biblia Génesis capítulo 15, versículo 6. Allí nos dice: y Abraham creyó al Señor, y eso se le contó por justicia. Abraham entonces creyó, tuvo fe, y eso, dice aquí, le fue contado por justicia, ¿no? Para Abraham era imposible humanamente tener un hijo. Era imposible, o sea, no había méritos en él para lograr tener el hijo. Pero apareció el Señor y ¿qué le dijo? Vas a tener un hijo y vas a ser padre de multitudes. ¿Y qué pasó con Abraham? Él creyó. Él creyó. Y le fue contado por justicia. Y esto tiene que ver con esa fe, porque
Él sabía que no había mérito alguno en él para poder alcanzar esto, y la salvación sobre todo, pero él creyó. Ahora, cuando pensamos en Abraham y en la fe de Abraham, ¿Abraham fue perfecto? No, él cometió muchos errores que están registrados en la Biblia, ¿no? Pero ¿cómo se destaca la fe sobre esos errores? Sí. Porque Abraham era un ser humano como nosotros, como cualquiera de nosotros que nos equivocamos, por más que muchas veces intentamos ser obedientes al Señor, Claro. ¿no? Pero somos débiles, ¿no? Y le pasaba lo mismo a él. Pero fíjense que no se lo recuerda tanto por sus errores, sino más bien por sus aciertos o por su fe. Tal vez no haya habido otro como Abraham en ese aspecto, en el aspecto de la fe. Por eso se destaca, ¿no?, en que él creyó en cosas imposibles, ¿no?, como eso de tener un hijo a su edad, a la edad de su esposa, ¿no? No sé, de que Dios le haya pedido que se fuera de donde él vivía a la edad que tenía, porque no era un jovencito, Claro. ¿no?, que se fuera a vivir a otro país, a otra tierra que él ni conocía, no sabía dónde estaba, no sabía dónde iba, dice, ¿no? Pero él fue. Él fue, y no es que agarró una mochila, ojo, No. él agarró una familia, muchas cosas que tenía llevó, ¿no? Para Llevó, irse de un lugar seguro al claro, desierto. llevó ganado, llevó muchas cosas, movilizar todo eso, no nos imaginamos nosotros, Claro. ¿no? Porque no habrá sido algo fácil, pero por su fe lo hizo, ¿no? Y eso hay que rescatarlo. Hay que rescatarlo, y esto nos muestra que Abraham no era perfecto, que la justicia no era propia, sino que le fue imputada. O sea, él creyó, y aquí dice, le fue contado por justicia. Esta declaración es tomada por Pablo. Interesante, ¿no? Porque muchas veces se habla de que Pablo es el apóstol de la fe, es el apóstol que enfatiza la gracia, y que él surge allí en el Nuevo Testamento para dejar de lado el pacto antiguo. Sin embargo, él cimenta su enseñanza en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Por lo tanto, está valorizando la experiencia, en este caso vivida por Abraham, del Antiguo Testamento, y mostrando que el Antiguo Testamento también hablaba acerca de la justificación por la fe. Claro, En en realidad hay que entender que es una unidad, ¿no? Tenemos separado Antiguo y Nuevo Testamento, pero es una unidad, es una continuación también, es un cumplimiento del Nuevo Testamento, pero es una continuación de pacto, Claro. una continuación en ese sentido, ¿no? O sea, no puede existir Nuevo Testamento sin Antiguo, No, y viceversa tampoco, tampoco, porque sería incompleto si quedara solo el Antiguo Testamento. claro. El Nuevo Testamento hace el cumplimiento. En Romanos capítulo 4, allí encontramos la declaración del apóstol Pablo, y dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, sería por sus propios méritos. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Por lo tanto, Abraham no fue justificado por sus obras, sino por la gracia. Y esto queda más ratificado todavía en este capítulo. En el versículo 16 dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Es decir, Pablo está claramente diciendo que Abraham fue justificado por la fe, no
por la ley, no por las obras, sino por su decisión de confiar plenamente en Dios y seguir sus caminos, ¿no? La fe es como un vehículo, ¿no? Un vehículo que nos lleva a esa justificación. Claro. Porque si no tuviésemos esa fe, no creeríamos en Cristo, en su sacrificio, en su obra redentora. La fe nos lleva a Él. Pero analicemos un poquito más Génesis 15:6, que ya lo hemos leído. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Aquí es interesante analizar la palabra contado. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el significado etimológico de esta palabra? Esta palabra en la lección se expresa que viene del término hebreo hasab. Pero ¿qué significa hasab? Porque es importante. A ver, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué implica esto de ser contado por justicia? En la lección nos dice que esa palabra significa imputado, ¿no? Claro, de ahí podríamos tomar esa palabra. También se la podría traducir como acepto, como alguien que es reconocido o alguien que es considerado. Entonces, o a quien se considera, y con ese sentido, ¿no? De alguien, a alguien que se le imputa, en este caso, la justicia. Cuando alguien imputa algo no es por derecho propio, sino porque alguien te lo pone. Y en este caso, la justicia viene por la fe y, por supuesto, por la gracia del Dios Todopoderoso, ¿no? Y esta palabra aparece en otros textos también del Antiguo Testamento, como por ejemplo en el libro de Números, capítulo 18, versículo 27, 30. Allí está en el contexto de las ofrendas. Y se os contará como ofrenda, como si fuese grano de la era o producto del lagar. Ahí está la palabra, otra vez, contar. Y está en relación directa con la ofrenda, y se va a contar. Y allí en el mismo Números 18, pero el versículo 30 agrega algo más. El versículo 30 dice: y les dirás, cuando ofrezcáis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era o fruto del lagar. Es decir, que otra vez está ese concepto contado, y ahora aquí es como entregado, como dado a los levitas. Como acreditado como también, acreditado, ¿no? Esa palabra creo que es la más apropiada en este contexto, ¿no? Claro. Y también en Levítico capítulo 7, versículos 16 al 18, en el contexto de los sacrificios de paz, aparece esta palabra. Pero si el sacrificio de la ofrenda es en cumplimiento de un voto o voluntario, se comerá en el día en que se ofrezca, y lo que quede se comerá al día siguiente. Y lo que quede para el tercer día de la carne del sacrificio será quemado. Y si al tercer día se comiera la carne del sacrificio de paz, el que lo ofreció no será acepto, ni le será contado. Será abominación, y la persona que coma de él llevará su pecado. Aquí el término contado o acepto está puesto en el ámbito de la desobediencia, que sería la falta de confianza, porque Dios da la indicación y dice es en el primer día. Pero ahora si yo no confío en eso y lo hago en el tercer día, dice no me es contado. O sea, todo lo contrario. Sigo con mi carga de culpa y no recibo la paz o el perdón. Claro. Por lo tanto, el concepto contar tiene eso, ¿no? Como me gustó esa palabra que usaste, como el recibir algo, el acreditar. Es decir, entonces, que somos justos, digamos, ¿no? La justicia la logramos porque Jesús nos acredita
nos imputa, nos otorga Exacto. esa justicia como un manto que nos cubre y no se ve lo que somos realmente, ¿no? Sino que se ve esa justicia que nos envuelve. Claro. Podríamos decir que nuestra fe no nos hace justos. Y como ya decías, es un vehículo, ¿no? Por el que obtenemos el don de la justificación. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es confianza. Es una confianza plena en Dios, en su palabra, en sus mandatos. Una confianza plena que nos lleva a la acción. Claro, como Abraham, ¿no? Por eso el ejemplo de Abraham. Él tenía, hasta podríamos decir, una fe ciega, ¿no? Una fe que lo condujo a la obediencia. Claro, exacto. Y esto va ahí junto, ¿no? La confianza va junto con la obediencia. La confianza, como decís, nos lleva a la obediencia y a algo más significativo todavía, al desarrollo del carácter. Es decir, esa confianza me ayuda para ir creciendo en la fe y en la comunión con Dios, y en ese desarrollo del carácter yo puedo llegar a ser considerado como apartado, como en la Biblia se usa la palabra santo, ¿no? Apartado para Dios, para vivir en relación y en comunión con Dios. Es decir, que nosotros, por nosotros mismos, no podemos ser obedientes, no podemos desarrollar esas características del buen cristiano, ¿no? Tener el amor, la paciencia, la paz. Es decir, que todo se logra a través de esa confianza, ¿no? De esa fe que podemos tener en Cristo, y Él nos va cambiando. Y Él va logrando esos frutos que debemos desarrollar, ¿no? Y se nota, cuando estamos en comunión plena con Dios, se nota porque la forma de reacción que tenemos frente a las cosas de la vida no son iguales a cuando estamos lejos de Dios o sin estar en comunión con Dios. Reaccionamos de otra manera. Es que pensá, cuando tenemos un problema, una dificultad, ¿no? Y pensamos en solucionarlo nosotros mismos, a veces nos desesperamos porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no? O no tenemos las herramientas para lograrlo. Claro. Entonces las reacciones, bueno, pueden ser pacíficas, hasta pueden ser violentas, ¿no? Pero cuando tenemos a alguien que nosotros estamos seguros que está, y que es alguien poderoso a nuestro lado, y que sabemos que de allí va a poder llegar ese soporte o la solución misma, estamos confiados y tenemos esa paz, ¿no? Claro. Y esa reacción pacífica, que es muy diferente. Qué bueno es acercarnos a Dios y confiar en Él. Y podés comentarnos tu experiencia de comunión con Dios. ¿Qué te trae cuando estás en comunión con el Señor? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo vivís esa experiencia de estar en comunión con Dios? Si vamos a la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, encontramos allí un pasaje maravilloso que yo creo que lo tenemos muy grabado en nuestra mente. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí se usa la palabra don, gratuito. Un don es un regalo. Sí. No es porque yo lo fui a pagar, alguien me lo dio. Y también se dice que es a través del don gratuito que nosotros recibimos la salvación, porque es el Señor el que nos da la salvación, ¿no? Claro. En realidad nosotros, como seres humanos, estamos bajo la condenación del pecado, pero viene Jesús, obra por nosotros, y ahora tenemos la posibilidad de la salvación, ¿no? Ahora, desarrollar la fe es indispensable. ¿Quién hace posible nuestra salvación? Jesús.
tener a Jesús en nuestra vida es indispensable para la salvación. Podríamos decir que Jesús es el que repara la brecha. Y ahí podemos leer en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Acompáñenos con la lectura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Allí claramente Pedro está expresando, ¿no? Somos rescatados por Cristo Jesús. Él es el sacrificio perfecto. Podríamos decir que Jesús es el puente. Él es el que logra otra vez la conexión perfecta entre la humanidad y Dios. Jesús es el puente, Él nos acerca. Él es quien otorga la gracia a través de su sacrificio. Y solamente Él podía hacerlo, ¿no? Porque solo alguien igual a Dios podía lograr esa reconexión, podemos decir, con la divinidad. Porque Cristo tenía la vida eterna y nosotros por medio del pecado la perdimos. Claro. ¿No? Entonces Él era el único que podía, el que cumplía, digamos, ese requisito, ¿no? Para librarnos de la deuda que hemos contraído con la ley. ¿No? Así que debemos estar súper agradecidos, ¿no? A Cristo por su sacrificio, que a veces hasta lo decimos de una manera tan superficial, ¿no? Decimos el sacrificio de Cristo, que fue terrible, que fue doloroso, pero leyendo y profundizando en la vida de Cristo, podemos llegar a notarlo tal vez un poco más o mejor. Elena de White acerca de eso escribió: Cristo demostró que su amor era más fuerte que la muerte. Estaba cumpliendo la salvación del hombre y aunque sostenía el más espantoso conflicto con las tempestades de las tinieblas, en medio de todo ello su amor se intensificaba. Soportó que se ocultase el rostro de su Padre hasta sentirse inducido a exclamar con amargura en el alma: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su brazo trajo salvación, pagó el precio para comprar la redención del hombre cuando, en la última lucha de su alma, expresó las palabras bienaventuradas que parecieron repercutir por toda la creación: consumado es. Qué declaración. Y qué obra maravillosa la de Jesús. Qué obra maravillosa. En Él tenemos seguridad de salvación. Ahora, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta los méritos de Jesús, no hay otros méritos, tenemos que descansar en las promesas del Señor y las promesas de salvación que hay en su palabra, las promesas que nos deja Dios para cada uno de nosotros. Y si tenés una promesa que te trae gozo a tu corazón, compartila, escribí allí en el chat y compartí con nosotros cuál es esa promesa maravillosa que te da aliento, que te trae fortaleza. Aquí y encontramos muchas, sí, ¿no? En la Biblia tenemos muchas, inclusive tal vez cada uno tenga su promesa preferida. En el Salmo 34:8 tenemos una de ellas, ¿no? Que dice: Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Qué linda promesa. Gustad y ved. ¿Cómo podemos gustar de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque, no sé, no es como ir a ver alguna obra
para disfrutar de una presentación musical o de ir a mirar un paisaje y decir, ¡oh, mira qué maravilloso esto! ¿Cómo podemos hacer para gustar de Dios? Y profundizando, digamos, nuestra relación con Él, ¿no? Estudiando cada día su palabra, observando la naturaleza, que es un regalo de Dios, ¿no? Sí, qué importante cuando nosotros vamos a la palabra, como decís, y tomar un texto, leerlo, volverlo a leer, analizarlo, tratar de entender qué es lo que Dios nos dice. Y creo que allí es donde se produce eso. Sí, como decía recién, estudiar más de la vida de Jesús, quedarnos más tiempo contemplando cada porción que nos cuenta acerca de Él. La verdad que creo que de muchas maneras podemos experimentar y gozarnos y gustar, ¿no?, del amor de Dios. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 30, se nos habla acerca del yugo. ¿Qué dice Mateo 11:30? Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas son palabras de Jesús. Antes Él dice, llevad mi yugo, lleven mi yugo. Y uno dice, yugo es como la idea de sometimiento, o sea, me tengo que someter, tengo que ser un esclavo, tengo que cargar con algo. Pero Jesús dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Lo que Jesús está diciendo aquí es que Él no nos pone una carga y se ausenta, sino que está diciendo, yo voy contigo. Claro. Mi yugo, sí. O sea, Él está diciendo, yo tengo mi carga, es ligero, es fácil, pero también con esa expresión nos está diciendo que Él nos acompaña, claro, y alivia la carga. Él es el que va allí, ¿no? O como que nos invita, ¿no? Nos invita a tomarlo, claro, a no pensar, no, es difícil, es pesado. Es como que nos dice, no, vení, fíjate, probalo, que va a haber dificultades, pero es como ese dolor que decimos, ay, no lo quiero pasar, pero después que lo pasé, es un alivio, ¿no? Es decir, no, yo no sabía lo que me esperaba. Estoy pensando, por ejemplo, en el nacimiento de un bebé. Un parto es difícil, es doloroso, pero después que vemos el bebé ya trae gozo y alegría. Ya nos olvidamos, ¿no? El yugo era una madera curva que se colocaba sobre el cuello de los bueyes u otro animal, pero por lo general eran los bueyes, y esta madera apoyaba sobre el cuello y también parte de los hombros, o si nos miramos otra parte, de otra manera la espalda del buey. Pero cuando se armaba la yunta de bueyes y se ponía el yugo, se tomaba un buey ya experimentado, un buey viejo, conocedor del camino y de la manera de llevar la carga, y luego se le ponía un buey joven. Entonces, aquí ocurría que el buey experimentado iba marcándole el camino al buey joven. Y es más, como él era el experimentado, él era el que llevaba la carga mayor, porque ya sabía cómo andar, cómo moverse. Por lo tanto, el buey joven iba acompañando ese camino. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús dice, llevad mi yugo, pero yo voy contigo, como aquel buey experimentado, y la carga para ti va a estar, sí va a estar, pero yo te estoy acompañando para llevarla, y si te acompaño también te voy a estar guiando, y vamos a llegar al lugar, vamos a llegar. ¿Por qué? Porque Él está allí al lado nuestro, ¿no? Qué linda figura, sí. Sí. También en Romanos capítulo 5 encontramos un versículo clave, Romanos 5:1. Que nos dice, así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No buscamos cada día tener paz?
Claro, aquí está hablando de una paz que sobrepasa el concepto de paz de este mundo, porque está diciendo que nosotros podemos tener paz para con Dios. Y tener paz para con Dios es tener la seguridad de que hemos arreglado las cuentas con Él y tener la seguridad de que somos salvos. Tener la seguridad de que hemos recibido el perdón. Y cuando eso sucede, en nuestro corazón hay paz, hay gozo, hay esperanza. Esto me recuerda a una pequeña historia que nos trae el folleto, ¿no? La historia de un famoso cardenal, Bellarmino, que nos dice que él luchó durante mucho tiempo de su vida, ¿no?, contra el mensaje de la justificación solo por la justicia imputada de Cristo, ¿no? Pero cuando llegó al final de sus días y él estaba agonizando, ¿no?, otros sacerdotes le llevaron crucifijos y los méritos de los santos para, bueno, darle la seguridad de un descanso en paz. Cuando sucedió esto y este cardenal vio eso que le ofrecían, inmediatamente dijo: llévense todo esto. Creo que es más seguro confiar en los méritos de Cristo. Qué valor, el de este cardenal, expresar esto. Y él está expresando lo que dice la Biblia, que somos justificados por la fe. Había luchado toda su vida contra eso, pero Dios le dio la oportunidad de, aunque sea en su último momento, reconocer a Cristo, ¿no? Y él aceptó, ¿no?, porque creyó en la justificación de los méritos de Cristo. No es lo ideal ni es el plan de Dios de que uno llegue a sus últimos días para encontrar la paz. Hay mucha gente que transita toda la vida y que al final de sus días comienza a pensar en todo lo que hizo y se da cuenta de que no tenía tanto sentido y cuánto mejor hubiese sido caminar con Dios. Pero aún ahí en esa circunstancia la misericordia del Señor se manifiesta, porque muchas personas en sus últimos días reconocen al Señor como su Salvador, lo aceptan como su Salvador personal y entregan sus vidas a Jesús. No hace mucho tiempo tuve la oportunidad de estar con Osvaldo, un hombre mayor que estaba en su lecho, estaba allí padeciendo una enfermedad muy cruel, muy difícil, y pudimos charlar con él y orar. Y antes de orar le dije: Osvaldo, ¿aceptas al Señor Jesús como tu Salvador personal? ¿Quieres entregarle tu vida? Y Osvaldo, girando su cabeza, porque él mucho no podía moverse, pero cuando le dije eso, giró su cabeza, me miró y me dijo: sí, pastor, acepto a Jesús como mi Salvador personal, es lo que más quiero. Y quiero estar con Él, quiero estar con Jesús. Y se dio vuelta y había lágrimas en sus ojos. Y entonces le dije: ahora podemos orar. Sí, pastor, por favor, vamos a orar. Y cuando oraba él decía: amén, amén. Y al final también dijo: gracias, Señor, gracias. Él entregó su vida a Jesús y estuvo en paz con Jesús. Fue al descanso, pero fue al descanso en paz, ¿no? Y nosotros podemos estar en paz cada día con el Señor Jesús. Amén. También en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 7 y 8, hay otra promesa. Pero esta promesa es en realidad la declaración de lo que hizo Jesús por nosotros y que nos deja también un modelo para seguir. Sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es la promesa? Jesús ocupó nuestro lugar. Amén. Ya hablamos de esto, ¿no? Sustitución. Él se puso en nuestro lugar. Pero la gran lección aquí también es
a imitar a Jesús, a vaciarnos, a despojarnos de nosotros mismos para dejar que sea Dios quien obre en nuestra vida, quien llene nuestro corazón de su amor y dejarnos guiar por Él. ¿Por qué habríamos de andar en este camino deambulando, angustiados, sin esperanza, tristes, sin paz, teniendo la gran oportunidad de estar al lado de Jesús y estar en paz con Dios? Claro. En Mensajes Selectos también encontramos una declaración muy importante que nos dice: la única forma en que el pecador puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. De esta manera la fe es imputada a justicia. Amén. Qué hermosa declaración. Me encanta, ¿no? Ese cambio, esa transformación, cómo lo detalla, ¿no? Cómo lo toma Dios allí, en su lugar, en su recinto, cómo nos cambia, la verdad que nos cambia a nosotros en su visión, ¿no? Hacia nosotros. Y esto nos lleva a la siguiente declaración: solo en Jesús. Solo en Jesús, amén. Hay solo salvación en Jesús. Y un texto muy lindo que muestra esto es lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 6. En San Juan 14, 6, el Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Allí está nuestro maravilloso Salvador. Estamos llegando al final del repaso de la lección. Gracias por estar acompañándonos. Gracias por sus aportes, por sus comentarios. Sí, son muy valiosos y también estamos agradecidos porque hay un grupo de amigos que nos escriben, saludan en el chat, dejan comentarios y queremos retribuirles sus saludos. Así que los vamos a nombrar porque aquí tenemos una lista. Tenemos a Cristian, Romina y Ana, que nos han saludado el sábado pasado, igual que Patricia Enríquez. ¿No? A Beatriz también, gracias por estar acompañándonos cada sábado y por supuesto deseamos que Dios le bendiga. También saludamos a Mati, a Amelia, Joel, que siempre están los sábados conectados a esta escuela sabática. A Olga Solano, a Maggie, a Hortensia, a Esther, a Blanca y Guillermo, a Filomena. Ana María también, que nos ha dejado sus saludos el sábado pasado. A Daniel Colque, Sofía Godoy. Sí, gente tal vez que conocemos de otros lugares más lejanos y nos han dejado saludos. Muchas gracias por acompañarnos. También tenemos un saludo especial, un abrazo muy grande para Mirta Roga en estos momentos tristes en que ella ha perdido a su papá. Con esperanza en la palabra de Dios y en el pronto retorno de Jesús. Vamos a culminar con una oración. Querido buen Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos por tu maravilloso amor, por la obra hecha por cada uno de nosotros para poder rescatarnos, para poder salvarnos del pecado. Amén. Señor, estamos agradecidos por la obra de Jesús y rogamos, Señor, que aumentes nuestra fe para que cada día nos guíes hacia ti. Amén. Señor, estamos agradecidos por todas tus bendiciones. Rogamos que nos sigas acompañando, especialmente a aquellas personas que no están pasando bien, que están sufriendo por distintas situaciones, especialmente por la enfermedad del COVID que últimamente está entre nosotros. Señor, rogamos todos sin merecerlo en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.
Amén. Amén.